El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, ¿por qué en la vida, en la relación humana, por qué se dan tantas discusiones, tantas diferencias? Hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, no cuadra la cultura de la muerte con la cultura de la vida. No, es cosas opuestas. Y los que viven y apoyan la cultura de la muerte nunca van a estar de acuerdo con la cultura de la vida. Y tendrán argumentos. Y cuando se hable en favor de la cultura de la vida y contra la cultura de la muerte, siempre habrá condena. Condenarán a quienes están en la cultura de la vida. Y perseguirán además. No solo condenarán, sino perseguirán. La cultura de la muerte se estará alzando constantemente, pensando que son sus derechos, que les pertenece, que defienden lo suyo. Pero eso no cuadra con la vida, con la cultura de la vida. Hoy escuchamos la primera lectura del profeta Jeremías y el Evangelio. El profeta hablando en el templo y Jesús en la sinagoga. El profeta rechazado por el pueblo y Jesús también rechazado por su pueblo. El profeta ha dicho palabras hirientes para el pueblo. Que dice el profeta: ustedes vienen al templo y creen que con decir este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, creen que con eso serán salvados. Y Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? En el templo viene a decir: mi casa es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿A qué van al templo? Cada quien va para encontrarse con Dios, ¿cierto? Que es curioso, que van para encontrarse con Dios, pero ni en el Antiguo Testamento el pueblo acepta la palabra de Dios que se anuncia por medio del profeta, ni en el Nuevo Testamento se acepta a Jesús que anuncia la buena nueva del reino.
O sea, no hay un cambio de conducta en la vida. Se habla de aquel hombre, el filósofo Sócrates, que en Atenas él instaba a la juventud, llamaba a la juventud a la virtud, a la justicia y a la verdad. Y eso le valió para que lo condenaran a muerte, solo por llamar a la juventud. Lo juzgaron y lo condenaron diciendo que era un corruptor de menores. Y lo condenaron, solo porque llamaba a la juventud a vivir la virtud, la justicia, la verdad. El profeta Jeremías, que habla en nombre de Dios y que le dice Dios lo que tiene que decir al pueblo, también lo condenan a la muerte también. Jesús lo desacreditan, le ponen en la incredulidad. ¿Por qué? Solo por su origen familiar. Aquí vive en su familia, aquí están sus hermanos, sus hermanas, su madre. ¿De dónde le sale esto? No le creyeron. Quienes piensan y creen tener la verdad y hacen sus razonamientos, siempre tienen una forma de juzgar para decir: por eso yo no acepto esto, por eso no acepto lo otro. Pues ¿quiénes se creen estos? Como cuando me toca a veces salir a algunas comunidades y dicen: pues el padre, ¿quién es para que se meta en estas cosas? Él que vaya a dedicarse a lo suyo. No sé qué piensen que sea lo de uno, ¿no? Lo del sacerdote. Algunos dicen que hay palabras que hieren en una canción. Dice, hay palabras que hieren, pero que no deben decirse, ¿no? Y las palabras del profeta y de Jesús son palabras que hieren siempre. La palabra de Dios siempre va a herir. Y si no nos hiere a nosotros, señal que no nos dice nada. Siempre debe movernos la palabra de Dios. Si tú vas a la celebración de la Santa Misa y la palabra de Dios no te dijo nada, vas como aquellos que dicen: yo voy al templo y Señor, 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 y piensas que con eso ya cumpliste. Hoy tendríamos que preguntarnos nosotros, queridos hermanos, ¿en qué me está moviendo hoy la palabra de Dios? ¿Qué es lo que no cuadra de mi vida con la palabra de Dios? ¿Qué actitudes son las que no cuadran con la palabra de Dios? ¿Qué actitudes de mi vida? Cuando Jesús se retiró de su pueblo, dijo: un profeta no es despreciado más que en su casa, en su tierra. Y aunque el Evangelio de San Mateo ni siquiera nos dice qué les dijo Jesús, no lo aceptaron. Solamente ellos dijeron: ¿de dónde le viene tanta sabiduría, tanto poder? Pues ni que no lo conociéramos. Aún viendo, no creen. Aún oyendo nosotros la palabra, tendríamos que cuestionarnos en nuestra fe también. ¿Cuántas cosas se hacen hoy por costumbre, por tradición, por compromisos, pero no porque verdaderamente haya un cambio de actitud en la vida? ¿Cuántas personas se acercan a la confesión por compromiso? Es que va a ser la comunión mi hijo, es que va a ser la confirmación y ni modo, pues yo por eso me vengo a confesar, van a ser los 15 años. Por compromiso, pero no porque quieran cambiar en su vida.
y cualquier cosa que les puedan decir les hiere, se molestan. La palabra de Dios ojalá que siempre nos marcara con la herida, para que siempre estuviéramos volviendo a Él. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de abrir siempre nuestra mente y nuestro corazón a su palabra y nos dejemos guiar por Él. Que nuestra vida cuadre con la enseñanza de la palabra. Que nuestra vida cuadre con la vida de Jesús. Que no tengamos que tener que hacer ningún razonamiento en contra de lo que Dios nos diga, pensando que estamos bien nosotros. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.